otro de las noticias que sin duda ha marcado la jornada de este día viernes, este temblor de magnitud 6,4 que se dejó sentir en al menos 3 regiones del norte de nuestro país. De hecho, de acuerdo a la información del Centro Sismológico Nacional, el sismo se registró cerca de las 13:15 horas, a una profundidad de 65 kilómetros, y su epicentro se ubicó a 54 kilómetros al sur de Diego de Almagro, todo esto en la región de Atacama. Según los reportes, también el movimiento se había sentido entre las regiones entre de Antofagasta y Coquimbo, y que desde el propio Servicio Nacional de Prevención y Respuesta, estamos hablando por supuesto de Senapred, se confirmó también la magnitud en la escala de Mercalli. Ahora, el CHOA indicó, que esto obviamente también fue bien importante esta confirmación finalmente, que las características de este sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. Ahora, de hecho, hay una imagen que ha sido bien llamativa, y es precisamente que a la ex ministra del Interior y actual candidata presidencial por parte del oficialismo, Carolina Toá, la sorprendió. No sé si ya tenemos esas imágenes, que fue sorprendida por este sismo 6,4 en plena entrevista. Y vemos entonces que este registro captó a esta precandidata, fue sorprendida por este temblor que sacude el norte. Este fue un video que fue difundido a través de las redes sociales, que estaba también conversando con Toá en el marco de las campañas, y en ese instante, cuando comienza finalmente a sacudirse la cámara y el estudio, se ve el momento en que la precandidata y otras 2 personas deben salir de escena, obviamente para ponerse en resguardo. Escuchemos parte de ese ambiente. Interés se responde, porque lo interés se responde, porque interés se responde, porque Sí, ahí vemos entonces cómo finalmente, claro, tanto la ex ministra como los 2 participantes ahí de este conversatorio, de esta entrevista, tienen que salir, tienen que obviamente resguardarse. Acá hay que destacar que este movimiento telúrico se registró, yo les mencionaba, pasadito el mediodía, dejándose sentir por lo menos en 3 regiones del norte de Chile. El Centro Sismológico Nacional sostuvo que finalmente fue de 6,4 a una profundidad de 65 kilómetros, por lo tanto, eso finalmente también indica de que se sintió bastante, la profundación no era tanta. Ahora, hay hartos registros en que hemos podido ver evacuaciones de emergencia, derrumbes, caída de objetos, y son algunos de los registros que ha dejado este sismo. Yo les mencionaba, el CHOA señaló que las características del movimiento no reunían las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa del país, pero de todas formas, diferentes personas a través de las redes sociales también estuvieron comunicando, enviaron sus propios registros sobre cómo se experimentó este fuerte sismo que movió gran parte de la zona norte. Y ahí esos mismos registros dejan en evidencia varios derrumbes de rocas, caída de objetos, evacuaciones, yo les decía, y obviamente un ambiente también lleno de incertidumbre. Hay varias imágenes también de fachadas que quedaron bastante afectadas con este sismo. Afortunadamente, yo estaba revisando que todavía no se indica que hayan personas, no hubo heridos, no hubo ninguna víctima fatal tampoco, y eso obviamente ha sido una noticia al menos positiva. De hecho, fue descartado por el propio presidente, Gabriel Boric, quien descartó que haya víctimas tras este sismo. Él lo dio cuenta, el propio mandatario lo dio cuenta a través de su red social X, dijo que se había tratado de este sismo 6,4 a 64 kilómetros de Chañaral, en la región de Atacama, y él mismo decía, estoy acá viendo su publicación a través de, ahí la vemos en pantalla directo, dice, me comuniqué con el delegado presidencial que me informó que no hay víctimas reportadas por ahora. Inmediatamente fue citado el COGRIT regional para obviamente consolidar información y evaluar más. Además, el jefe de Estado adelantó que de inmediato entonces se confirma la citación de este COGRIT regional para poder también evaluar daños y ver las necesidades finalmente de las comunidades en esos momentos. Además, les cuento que el delegado presidencial de la región de Atacama, Rodrigo Illañez, detalló que como primera medida finalmente se decretó una evacuación preventiva, y él decía que con Senapred habían decretado esta evacuación preventiva que se va a mantener hasta que sea cancelada por la propia Senapred. Todo eso lo dijo también a través de los propios medios locales. Y también el delegado señalaba que
están conformando el COGRID regional, obviamente hace unos instantes, para poder evaluar también la magnitud que ha tenido no solamente desde el punto de vista de la conmoción, sino que también hacia la población. De hecho, tenemos declaraciones del subdirector de gestión de emergencia. Escuchemos. A las 13:15 horas se registró un sismo entre la región de Antofagasta y la región de Coquimbo, con su máxima intensidad en la región de Atacama, intensidad 7. La magnitud de este evento, de acuerdo a los reportes entregados por el Centro Sismológico Nacional, corresponde a 6.4. Recordar que producto de este sismo se registran 23.000 clientes con interrupción de suministro en la región de Atacama. De igual forma, se han registrado algunos desprendimientos menores que están siendo monitoreados y coordinados con los municipios. Y lo importante, además, es recalcar que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA ha descartado la probabilidad de tsunami producto de este sismo. Claro, yo les decía entonces, el delegado presidencial de la región de Atacama, Rodrigo Yáñez, detalla que como primera medida se decreta entonces esta evacuación preventiva. Él decía que con Senapred se ha decretado entonces esta medida de emergencia y que finalmente se va a mantener hasta que sea cancelada por la propia Senapred. Además, también decía que se está conformando este COGRID regional que yo les mencionaba para obviamente evaluar la magnitud, evaluar los daños estructurales, no solamente desde el punto de vista de la conmoción de la población, sino que también de eventuales rodados que se hayan podido generar en algunas laderas, como lo estamos viendo en la imagen de la pantalla dividida que se encuentra a la izquierda. Son varios rodados que se han registrado y que tenemos esos registros a través de las redes sociales. Él decía también, el delegado Yáñez, que todas las oficinas, también los establecimientos educacionales se ubicaron, más bien digo, en zonas de seguridad que están por normativas establecidas. Y también decía que el alcalde subrogante, por ejemplo, de Chañaral, Manuel Corrales, había resaltado la tranquilidad que hubo entre la población pese al movimiento telúrico que causó finalmente varios rodados, como yo les contaba, en la salida sur de Chañaral. Él decía, hubo caída de techumbres, algunas estructuras también se cayeron, que eran estructuras básicamente que no estaban fijas, como cielos falsos, cosas que no estaban adosados. Hay registros también de caída de computadores, algunos vidrios, pero la población decía que estaba bastante tranquila. Y además también decía que en la municipalidad se hizo la evacuación que corresponde, que ya están trabajando en la comunidad para ver los daños e ir también con ayudas, principalmente en los rodados que han tenido las inmediaciones en la salida de Chañaral. También tenemos declaraciones de expertos de Cristian Farías, geofísico. Escuchemos. Hablamos de un sismo que no se da, digamos, en el contacto entre las placas, donde estamos súper acostumbrados a que se den, sino que se da en realidad la placa de Nazca. Y esos se llaman sismos intraplacas, y la gracia que tienen es que se sienten súper intensos. Es decir, si uno está acostumbrado como en su cabeza a sentir un 6.4 y más o menos tiene la idea de cómo se mueve el suelo con un 6.4, con una intraplaca se te arranca la idea, porque en realidad son más intensos, se sienten mucho más fuertes. Y eso asusta a muchas personas. Y aparte, como viene desde abajo, todo el material, todas las ondas vienen muy desde abajo, llegan a la superficie, mueven mucho para arriba y para abajo el suelo. Claro, y lo decía este experto. Él daba la explicación más técnica respecto a por qué se habrá sentido tan fuerte, si bien nosotros sabemos que es un sismo de 6,4 grados en la escala de Richter, pero al ser un sismo interplaca, él decía que más allá de la profundidad en la que se haya registrado este movimiento telúrico, finalmente se sintió más fuerte, generó más ruido, generó un movimiento bastante brusco, y es por eso que también se puede confirmar que se haya sentido al menos en 3 regiones del norte de nuestro país. Yo les mencionaba, es un sismo que según el Centro Sismológico Nacional se registró a una profundidad de 65 kilómetros. Su epicentro se ubicó a unos más o menos 54 kilómetros al sur de Diego Almagro, todo esto en la región de Atacama, pero el propio Senapred, el Servicio Nacional de Prevención también y de Respuestas ante Desastres, había confirmado la magnitud en escala de Mercalli. Y estas son, acá se las voy a leer a continuación. Por ejemplo, en la región de Antofagasta, esto estamos hablando en la escala de Mercalli. Para Taltal fue de 4, Antofagasta fue de 5, Mejillones fue de 5, Tocopilla 5, Sierra Gorda fue de 3, Calama de 3 y San Pedro Atacama de 3. Ahora, respecto a la región de Atacama, Copiapó fue 7, Tierra Amarilla fue 7, Chañaral fue 6, Caldera 6 y Huasco también
escala de Mercalli 6. Mientras que la región de Coquimbo, que donde también se sintió y se registraron algunas caídas de techos, algunos daños estructurales, finalmente se determinó que los grados en la escala de Mercalli en Vicuña es de 4, en Montepatria también es de 4, La Higuera es 4, Paihuano 4, Coquimbo es precisamente 3, La Serena 3 y que Novalle es 3. Por otro lado, reiterar también que el propio Ochoa indicó que estas características de este sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. Obviamente eso también para ayudar y precisamente a mantener la calma por parte de la población. Ahora, respecto a las personas heridas o fallecidas, el propio presidente Gabriel Boric descartó que efectivamente haya sismos debido a este movimiento telúrico. Detalló que se había comunicado, lo tenemos ahí a través de sus redes sociales, dice que se comunicó con el delegado presidencial, quien le informó que no había registro de víctimas reportadas por el momento. Por último, también el jefe de Estado también había adelantado que de inmediato fue citado entonces este COGRIT regional, obviamente para poder consolidar información, también evaluar daños y que se había puesto en contacto también con las autoridades locales y asimismo el propio delegado también presidencial de la región de Atacama, Rodrigo Yáñez, había detallado que dentro de las primeras medidas que se habían ejecutado es que se había decretado entonces esta evacuación preventiva. Él decía que estaban obviamente en contacto y en comunicación con Senapred, que se había decretado entonces esta evacuación preventiva y que esa se iba a mantener por lo menos hasta que Senapred considere lo contrario y la termine finalmente levantando. Él decía que ya se está conformando, más bien conformado el COGRIT regional para de alguna manera también evaluar los daños, evaluar también cuál fue la magnitud también de este sismo, que no solamente él decía que ha tenido conmoción a nivel de población, sino que también hay que ver el tema, por ejemplo, en las zonas más alejadas, no solamente en las zonas donde hay barrios residenciales, sino que en las partes más alejadas, donde se han generado eventuales, o sea, se generaron varios y donde se podrían generar eventuales nuevos rodados que se hayan podido generar en algunas laderas. Obviamente él también decía que todas las oficinas, los establecimientos educacionales se evacuaron y se ubicaron en zonas seguras que están por normativa establecida. También en diálogo con varios medios, el alcalde subrogante de Chañaral había resaltado la tranquilidad que hubo en la población, pese al momento que este movimiento, él decía, había causado varios rodados. Pero bueno, para más detalle ya estamos en contacto con Mario Araya, alcalde de Diego de Almagro. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, alcalde. Bueno, primero preguntarle, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su gente? No, gracias a Dios está bien mi familia. Aquí estamos haciendo un recorrido y ya tenemos la información de Salvador, Portal del Inca, Inca de Oro y Diego de Almagro. Este gran sismo, la gente estuvo tranquila, no tenemos nada que lamentar. Algunos derrumbes tuvieron en el sector donde tenemos rellenos sanitarios. Ya las máquinas municipales están despejando esa ruta. Se hicieron reuniones ya de emergencia, donde se está haciendo un catastro más detallado en las viviendas de los adultos mayores. Así que en este momento estamos tranquilos, lo más importante es que no tenemos nada que lamentar. Así que eso los tiene bien conformes. Alcalde, ¿me confirma, Gavita, si tenemos que hacer una pausa? Perfecto, Dieguito, muchas gracias. No, alcalde, le quería consultar, bueno, afortunadamente no hay víctimas que reportar, no hay lesionados. Eso sí, nosotros hemos visto varias imágenes también de ciertos rodados. ¿Es algo que afectó mucho también a su comuna? No, uno por el camino del relleno sanitario y en la parte de Salvador, en la ciudad de Salvador, hubieron pequeños deslizamientos de tierra en la mina. Y en Diego Almagro, en la mina Manto Altagracia. Y esto es habitual cuando hay un temblor de mayor magnitud. También destacar que el tipo de emergencia se comunicaron con la comunidad Coya, que está en el sector de Agua Dulce. También están bien, no hay nada que reportar ahí en ese sector.
Perfecto, alcalde. Entonces, ¿cuál es la urgencia en estos momentos más prioritaria para su comuna? No tenemos urgencia. Nosotros seguimos trabajando y cosas vamos a estar informando. Pero en estos momentos la comunidad está tranquila, con un susto tremendo, sí. Lo bueno es que nosotros ya estamos acostumbrados a estos temblores en esta zona, pero vamos a seguir trabajando hasta tarde con nuestro equipo de emergencia municipal. Aquí también está trabajando la delegación de Salvador y la delegación de Incadio, y cualquier información la estaríamos dando a conocer. Perfecto. Ahora, ¿cómo fue el momento? ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo lo sintió? ¿Fue muy fuerte? Nos explicaba también un experto que al ser un sismo interplaca, obviamente se sintió más fuerte de los 6,4 grados que podría haber sido comparado con otro sismo de características similares. En ese momento yo estaba en reunión con la Seremi de Bienes Nacionales en Copiapó. ¿Ya? Cuando fue este sismo en Copiapó se sintió muy fuerte el movimiento. Muchos años que no veía un movimiento así cuando estuve en el terremoto en Santiago. Pero aquí en Diego de Almagro nosotros tenemos medidas de emergencia, por ser en la ilustre municipalidad, tenemos sistemas de alarma, donde la gente tiene sus lugares designados. En las escuelas también se tomaron todos los protocolos en el jardín infantil, se suspendieron las clases. También nosotros a los funcionarios municipales que tienen a sus hijos, se les dio permiso que fueran a sus casas, así que se protocolo y estuvo muy bien. Alcalde, que no le escuché bien, ¿se tuvieron que ejecutar evacuaciones preventivas? La actualidad. ¿Cómo? No le escucho bien. Le digo, hermano. Bien, estamos ahí conversando con el alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya. Tenemos ahí un pequeño problema también precisamente con la señal. Vamos a ver si podemos obviamente mejorar la conexión para poder seguir consultándole respecto a cómo han sido las horas previas, a las horas posteriores, más bien Diego, precisamente de este temblor. Yo les decía, es un temblor, un sismo de 6,4 que se dejó sentir en por lo menos en 3 regiones de nuestro país. Se dejó sentir en la región de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, fue cerca de la 1 de la tarde, a una profundidad de 65 kilómetros y con un epicentro que se ubicó a unos 54 kilómetros al sur de Diego de Almagro. Bueno, el alcalde ahí también nos contaba que efectivamente hubo bastante tranquilidad por parte de la población. En ese sentido fue algo muy bueno, considerando que él decía que no hay personas heridas, no hay víctimas que lamentar y más bien habría sido un susto y uno que otro también, podríamos decir, afectaciones en algunas estructuras. Alcalde, ahora sí lo escucho. Sí, está medio mala la cobertura aquí en Incadioro. Así como le comentaba, nosotros teníamos planes de evacuación por la ilustre municipalidad, se cumplió con nuestro equipo de emergencia. Tenemos un sistema de chicharra donde la gente ya hemos hecho varias pruebas anteriormente y dio resultados, así que la gente se comportó muy bien. Así que en eso estamos muy tranquilos por el trabajo preventivo que habíamos tenido en caso de sismo. Perfecto. Bueno, y el principal desafío, ¿cuál cree usted, alcalde, que es precisamente en esta materia, en la materia de generar conciencia? Nosotros somos una sociedad bastante, podríamos decir, sísmica, que sabemos dónde hay que evacuar, en qué momentos, pero ¿cuál cree usted que podría ser algún desafío que podrían implementar como alguna medida preventiva también por parte del municipio? Es seguir trabajando en lo que es la prevención, sacando más folletería, dándole conciencia a la gente de cómo comportarse en un evento así, buscarlo, que cada persona en su casa tenga un punto donde juntarse, tener algunos contactos, y eso es el trabajo que vamos a empezar a hacer con la junta de vecinos, y en cada junta de vecinos también tener un comité de emergencia interno de la vecina. Eso nos falta, y con esto vamos a empezar a trabajar ya fuertemente en lo que es la prevención en toda la comuna. Acuérdense, la comuna de Diego de Almagro es muy extensa. Está Portal del Inca, Salvador, Incadioro y Diego de Almagro, así que en lo que parte territorial es muy grande. Nosotros tenemos que estar prevenir antes que lamentar, pero para eso tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con las uniones comunales acá de nuestra comuna. Perfecto. Alcalde, muchas gracias por esta conversación, por entregarnos más detalles. Bueno, y cuídese mucho usted y a toda su comunidad. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes por preocuparse de esta comuna que está muy alejada en plena cordillera. Así que muchas gracias, y cualquier cosa estaríamos informando. Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes. No,
Gracias.